Hola, ¿qué tal? Estimados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Una vez más los saludo con el corazón, con el deseo de que cada día estén siempre bendecidos, sobre todo en la escucha del Evangelio, en la práctica y en la vivencia de la palabra del Señor, que domingo tras domingo nos transmite la Santa Madre Iglesia. Con gusto voy a compartir nuevamente con ustedes la lección divina de este domingo 28 del tiempo ordinario. Vamos a pedirle al Señor que nos asista hoy. Vamos a pedir su Espíritu para que derrame su gracia en nuestras almas. Vamos a asignarnos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Padre del cielo, tú nos invitas a ser discípulos desprendidos de los bienes materiales. Te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ayude a ser capaces de buscar tu palabra con amor, con alegría, y por medio de ella nos encontremos con los hermanos que necesitan de nosotros y así poder extenderles la mano. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a proclamar el Evangelio. Lo tomamos del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él les contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy pequeño. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio,
dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, te invito a que hagas la resonancia bíblica. A que hagas tu relectura. Es muy importante no dejar pasar este momento de relectura. Un poco amplio el Evangelio, te va a llevar unos 5 minutos. Hazlo mientras le pones pausa al video y luego continuamos. Habiendo hecho la relectura, vamos ahora a la resonancia bíblica. Vamos a tomar puntos importantes, cruciales de este Evangelio de hoy. Inciso A. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Siendo un hombre rico, quien le pregunta a Jesús, él comprende de herencias. Seguro que este hombre ha tenido cuidado de mantener una buena relación con su padre para poder recibir su herencia terrenal. Ahora quiere mantener una relación apropiada con Dios para heredar la vida eterna. Quiere saber cuáles son los requisitos. El hombre, al saber los requisitos, quiere pensar que recibirá la vida eterna. Fíjense en la palabra hacer. ¿Qué debo hacer? En la pregunta de este hombre. La vida eterna no se puede ganar haciendo. La vida espiritual no es cuestión de contabilidad. Su obediencia se basa en cálculos de su propio interés en vez de un amor único hacia Dios, dispuesto a dejar todo de lado. Tiene menos interés en servirle a Dios que en averiguar cómo conseguir que Dios le sirva a él. Dios ha sido generoso con este hombre. Le ha dado muchas cosas. Y el hombre pregunta cómo asegurar que su generosidad continúe. Es rico en esta vida y quiere extender su prosperidad hacia la vida eterna. Su respuesta demuestra que sabe la respuesta tradicional a su pregunta y que él ya está cumpliendo con los requisitos tradicionales. Quizá está ansioso de asegurarse que no ha fallado en algo que no conoce. Quizá busque afirmación. Quizá solo busque una palmadita en la espalda que le diga, sigue adelante con el buen trabajo. En cualquier caso, podemos estar seguros que él no espera un requisito nuevo y significante por parte de Jesús. Entonces Jesús lo miró con amor. Esto nos dice dos cosas. Primero, el hombre no vino a Jesús como lo hicieron muchos hombres poderosos buscando una raja en su armadura. Preguntó porque quería aprender de Jesús y anticipó que haría lo que Jesús le dijera. Segundo, Jesús vio que el corazón del hombre era puro y sintió verdadero afecto por él. No podemos saber si Jesús sabía con antelación cómo reaccionaría el hombre. Es muy posible que no lo supiera, que le estaba dando una verdadera oportunidad para escoger el camino que lleva a la vida, esperando que el hombre hiciera precisamente eso. Una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Qué profundamente irónico es el reino de Dios. A los niños en la historia anterior no se les dice que les faltaba algo,
sino que el reino de Dios era ya suyo. Sin embargo, a este hombre que posee todo, aún le falta algo. Solo cuando venda todo lo que tiene, solo cuando se convierta en un niño vulnerable, poseerá todo. Esta es una llamada asombrosa al discipulado, particularmente en una cultura que consideraba la riqueza como un apoyo de Dios hacia la vida de la persona rica. Seguramente este hombre ha pasado por la vida creyendo que ha complacido a Dios y que sus riquezas demuestran que Dios está complacido con él. El hombre quedó asombrado al oír el precio que Jesús le ponía a la vida eterna. Nosotros también debemos asombrarnos al oír esta historia. La única gracia barata es para niños que no tienen nada que dar. El resto de nosotros debe esperar que Jesús nos haga demandas dolorosas. Inciso B. Todas las cosas son posibles para Dios. Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Expresión tácita de Jesús. Jesús declara esto y después lo repite dejando perplejos a los discípulos. Han aprendido que la riqueza es señal de la aprobación de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios? Como hace a menudo, Jesús le da la vuelta al pensamiento religioso convencional, pone todo al revés. Con razón los discípulos están perplejos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. El ojo de la aguja era una puerta en Jerusalén tan pequeña que un camello podía pasar por ella solo tras haberse despojado de su carga y colocado de rodillas. Sin embargo, no existe ninguna indicación de que tal puerta existiera en la época de Jesús. Jesús utiliza una hipérbole para explicarse. Habla del animal más grande, negociándose una pequeña abertura para dar una ilustración memorable que describe la imposibilidad de una persona rica entrando en el reino de Dios. Es una palabra de juicio, no solo para ese hombre rico, sino para todos nosotros que tenemos muchas posesiones y nos cuesta compartir. Todos estamos en peligro de amar al dinero más que a Dios. Los discípulos hacen la obvia pregunta: ¿y quién podrá salvarse? Si este hombre decente, que teme a Dios, que obedece la ley, a quien Dios ha bendecido con riquezas, si él no puede ser salvado, ¿quién podrá entonces? Escuche con cuidado la respuesta. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Este versículo es probablemente la clave para comprender el pasaje entero. Heredar la vida eterna, entrar en el reino y ser salvado son imposibles para cualquier ser humano, pero no para Dios, que es bueno y desea la salvación de todos. Por lo tanto, todos han de depender únicamente de Dios. Esta confianza absoluta en Dios hace posible una vida de fiel discipulado. Nosotros que hemos dejado todo para seguirte. Pedro y los discípulos ya han cumplido con lo que Jesús ha mandado hacer a este hombre. Han sacrificado todo para seguirlo. La pregunta implícita de Pedro es: ¿recibiremos alguna recompensa? Jesús deja claro que los que se sacrifiquen por su bien serán recompensados ahora y en la eternidad. Jesús intercala con una palabra sorprendente aquí: persecuciones.
Los cristianos no siempre pueden estar completamente cómodos en este mundo, ya que el evangelio que predicamos va contracorriente a los valores de este mundo. La iglesia de San Marcos experimentó persecución y aún hoy cristianos son perseguidos alrededor del mundo. A diario, cristianos son martirizados en algunos países y a veces en grandes cifras. Pasemos en este momento al segundo punto de nuestra lección, la meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué te dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a hacernos los siguientes cuestionamientos para la meditación. ¿Busco a Jesús con un corazón sincero? ¿Escucho con atención la llamada que me hace Jesús? ¿Qué obstáculos pongo para no entregarme a Jesús por completo? ¿Miro a mis hermanos con ojos de amor como nos mira Jesús? ¿Me desconcierto por las palabras de Jesús? ¿Sé compartir mis bienes con mis hermanos? ¿Soy capaz de obrar con caridad en el servicio de Jesús por medio de mis bienes o soy bastante agarrado? Tercer momento, oración. ¿Qué le respondo? ¿Qué le respondes? ¿Qué le respondemos al Señor? Te invito a que hagas una oración personal en donde externas tu amor por el seguimiento. Si no lo tienes, haz conmigo la siguiente. Gracias, Señor Jesús, por hacernos más generosos con nuestros hermanos, por permitirnos compartir nuestras alegrías y tristezas con ellos, por darnos el don de comunicar tu palabra con nuestros seres queridos, por darnos un día de salud y amor con ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Señor, por no ser compartido con los hermanos necesitados, por buscar mi propio beneficio, olvidándome de las necesidades de los demás, por ser una persona posesiva, por buscar mi beneficio personal. Señor, ten piedad de mí. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Cuarto momento, interiorización. ¿Cómo interiorizo? ¿Cómo interiorizas? ¿Cómo interiorizamos el mensaje de este domingo? Contemplemos al hombre rico acercándose, ansiando una respuesta favorable de Jesús. Contemplemos la mirada compasiva de Jesús hacia el hombre. Contemplemos ahora a los discípulos consternados con las palabras de Jesús. Contemplemos a Pedro con sus inquietudes de satisfacción para la salvación. Contémplate a ti mismo como persona necesitada de misericordia, pero a veces indispuesto a dejar las cosas materiales. Vamos ahora al quinto momento, que es la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué te comprometes? ¿Y a qué nos comprometemos? Si puedes hacer un compromiso más personal, más propio, te invito a hacerlo. Y si no, únete a la intención.
ser más generoso con los necesitados, con los miembros de mi familia y los amigos más cercanos, ofrecerme en servicio y una intención comunitaria que podría ayudar a nuestros grupos, movimientos y nuestra propia familia podría ser compartir con mis hermanos mi tiempo y mi espacio para el estudio de la palabra de Dios, ayudándoles a comprender el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Muchísimas gracias por tu atención, hermano, hermana. Que este domingo recibas de Dios abundantes beneficios. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo. Un abrazo.